alegría. ¿Puede experimentar amor Dios? ¿Le interesa lo que es la belleza? ¿Le interesa lo que es la armonía? ¿Entienden? Dios creó con el propósito. Este es el propósito de la creación, que Dios pueda experimentar estas cosas. Quiere decir que el propósito de la creación es la búsqueda de este objeto. Ahora resulta que veamos cómo actuamos nosotros cuando queremos crear algo, ¿no? Para que entendamos un poco más cómo fue el proceso. Cuando uno quiere crear algo, tiene un proceso determinado, ¿no? Separa en un punto lo que es la causa de lo que es el efecto. Por eso se dice que un hombre de carácter comienza con un fin en mente. O sea, primero tiene un fin, primero sabe lo que quiere. Un hombre de carácter es una persona que sabe lo que quiere, después lo vamos a hablar más clarito. Entonces Dios comienza con un fin en mente, Él sabe lo que quiere. Supónganse ustedes que ustedes tienen la idea, la causa es la idea, y el efecto es la realización de esta idea. ¿No es cierto? Entonces supónganse que ustedes quieren construir una casa. Tienen la idea nada más. Después automáticamente empiezan a darse cuenta de todas las cosas que van a necesitar para construir la casa. ¿Sí? Por ejemplo, los ladrillos, la madera, cal, cemento, arena, en fin, todas las cosas que van a necesitar para construir la casa. Una vez que llegan hasta los detalles más pequeños, comienza la realización, el efecto. O sea, comienzan a conseguir todo ese tipo de cosas, más y más y más, hasta que lo último que va a aparecer es la casa realizada. O sea, lo último que aparece es lo primero en lo que pensé. ¿Sí o no? ¿Cuál era la idea de Dios? Crear a este objeto para poder experimentar armonía, alegría, belleza y amor. ¿Sí? Para eso creó este objeto. Pero la idea de Dios era esta, original. Después se fue viendo todo lo que haría falta para esto. Entonces creó el universo primero. Y lo último que aparece en la naturaleza, ¿qué es, según la ciencia? El hombre. Porque es lo primero en lo que pensó. Y todo lo demás lo creó para albergarnos. Cada partícula, ¿no? Toda la energía, cada partícula, protones, electrones, moléculas, átomos, las sustancias, todo lo que creó, lo creó para albergar al hombre. Y como el hombre iba a ser un objeto infinito, igual que Dios es infinito, para que se multiplique infinitamente, entonces existen todas las galaxias. Algún día el hombre va a poder cubrir todo. Pero todo lo que Dios creó, lo creó pensando en esto. Fue su primera idea. ¿No es razonable? ¿No es razonable que este sujeto necesite crear un objeto? Porque sin objeto, sin sujeto y objeto, no hay amor. El amor es para ser dirigido hacia un objeto determinado. El amor es para ser dirigido a un objeto determinado. Uno puede tener mucho amor, uno no puede tener mucho amor a nadie. Tengo mucho amor a nadie, es para mí, me lo guardo. El amor es automáticamente para transmitir a alguien y recibirlo. Es una acción de dar y recibir. Y lo mismo ocurre, repito, con todo, la armonía, la belleza, la alegría. Entonces Dios, que es el Dios del amor, es el Dios de la belleza, es el Dios de la armonía, es el Dios de la alegría, necesitaba crear un objeto. Y ahí aparecemos nosotros creados a su imagen y semejanza. La Biblia dice que en los últimos días, que todas las religiones aceptan que ahora estamos en los últimos días, será el fin de los misterios. Y que tendremos que profetizar nuevamente al mundo entero, dice la Biblia. Otra vez tendrás que profetizar contra muchos pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas y reyes. Otra vez profetizar al mundo entero, otra vez enseñar. Esto es una gran revelación, pero sencilla, que es lo glorioso y lo maravilloso del principio divino. Es profundísimo, es la respuesta a muchísimas preguntas, pero a la vez es sencillo. Pero recién estamos empezando, vamos a continuar, ¿no? Con muchas otras cosas. Entonces, Dios creó el universo entero, todo el universo lo creó pensando en este objeto, para albergar a este objeto que somos nosotros. Ahora, claro, vamos a ver que este objeto, debido a la causa por la cual fue creado, que es para ser el objeto de amor de Dios, tiene que tener una responsabilidad y tiene que tener libertad. En el amor verdadero tiene que haber libertad verdadera y tiene que haber responsabilidad. No es lo mismo que alguien por voluntad propia me ame y no que yo
cree una computadora y la programo para cuando yo le pregunto ¿me amas? Me diga que sí. No tiene valor porque está programado para eso. Entonces Dios no nos programó. Nosotros no somos un objeto programado que responde automáticamente. Tenemos una parte de responsabilidad. Tenemos libre albedrío. Y por eso existía la posibilidad de que el hombre se desconectara de Dios. Pero, por otro lado, como fue creado para eso, el hombre tampoco va a encontrar alegría. Si nosotros, cualquier cosa que hacemos que sea diferente a la razón por la cual existimos, nunca nos va a llenar. Por eso siempre estamos vacíos. Y pensamos, a lo mejor el camino es la riqueza total, pero ya hay ricos totales, que tienen muchísimo poder y no son felices. A lo mejor el camino es la fama, pero ya hay famosos y no son felices. Lo que el hombre le falta es cumplir con aquello por lo cual fue creado. En la medida que nosotros podamos entender que ese es mi destino, y lo empieza a cumplir con alegría, porque por lo menos ya di el primer paso, ¿no? No como esas personas que sienten, no, religión no, porque me prohíben esto, me prohíben lo otro. No sentirlo con ese tipo de cosas, porque nadie va a prohibir nada. Es, entiendo, fui creado para tener un carácter verdadero. Fui creado para ser único en el universo. Porque ahora vamos a ver que este objeto que se multiplica infinitamente, cada uno de nosotros refleja una característica única de Dios. Quiere decir que por eso Dios quiere salvar a todos. Porque si uno solo se perdiera, hay una característica de Dios que nunca se podría reflejar. Entonces somos únicos. Cada uno de nosotros es absolutamente único. No hay dos personas iguales. Entonces, ¿por qué existen los celos en este mundo en el que vivimos hoy? Porque hemos perdido nuestra identidad. Cuando entendamos que tenemos esa identidad, que es única, que refleja una parte de Dios, que Dios nunca se va a sentir completa hasta que no la refleje en mí también, ¿cómo voy a tener celos o envidia de otros? Si yo sé que es una personalidad única. ¿Cómo voy a tener temor si Dios quiere verla reflejada? Entonces, si estoy en ese camino de querer restaurar esto para mi propia alegría y para la alegría de Dios, ¿no creen que voy a tener por primera vez en mi existencia un muy fuerte apoyo universal? Porque el Dios del universo, el universo entero en realidad, está queriendo ponerme en ese lugar, porque fui creado para estar en ese lugar. Entonces, a partir de ese momento las cosas empiezan a funcionar en la vida de uno. La humanidad ya ha buscado muchísimos otros caminos, y miren dónde estamos. Bueno, por eso yo llamo a esto filosofía, más que religión. Es una filosofía basada en la existencia de Dios. Pero yo siempre digo, una buena filosofía de vida es una buena religión. Y una buena religión es una buena filosofía de vida. La diferencia está en que yo acá no le estoy poniendo a nadie, ¿no? El principio divino no nos pone dogmas de fe. Lo vamos viendo, lo vamos analizando, lo vamos descubriendo y vamos viendo que realmente es así. Por eso es tan fácil encontrar en el movimiento de unificación tantas personas que antes no habían tenido fe en nada con muchísima fe. Bueno, entonces analicemos un poco en la Biblia qué muestra. Si hay algo en este libro, y van a ver que más que algo hay todo, porque mi proceso fue al revés. Yo primero veo, analizo, entiendo y después descubro que es cierto, entonces creo. Hay gente que automáticamente, por una cuestión de tradición, que está bien, lo respeto muchísimo, por tradición tienen fe absoluta en este libro y ya está. Me parece muy bien. Mi proceso fue al revés. Yo estudio filosofía, estudio ciencia, veo, analizo, me resulta totalmente claro, veo que esto lo decía hace miles de años y entonces tengo fe. Es al revés. Pero cada uno tiene su propio camino. ¿Habrá algo en la Biblia que refleje totalmente lo que estamos diciendo? Sí, todo. Vamos a ver que cuando Dios creó al hombre, las cosas que Dios le dio al hombre, las cosas que le pidió, eran claramente para reflejar todo lo que acabamos de ver. Ahora, hagamos una revisión rápida. El principio de causa y efecto, la cantidad de cosas que nos reveló, ¿sí? Una pequeña ley universal, la ley de causa y efecto, entendimos muchísimas cosas. La segunda ley universal, la acción de dar y recibir, nos reveló muchísimas otras cosas más. Pero todavía falta mucho para ver. ¿Cómo hacer para traer esas cosas a mi vida? Lo que acabo de decir, armonía, belleza, amor y alegría. ¿La quieren o no la quieren? ¿O cambiarían todo eso por una buena cantidad de dinero?
Y bueno, pero una buena cantidad de dinero que me saque la alegría, la belleza, la armonía, ¿para qué lo quiero? No, me parece una pregunta tonta, yo sé, pero en el fondo hay gente que necesita razonar de ese modo. Porque hay gente que a lo mejor llegado a este punto dice, bueno, esto lo veo otro día, lo apago y me voy a esa plata. No, está bien ese dinero, está bien, pero en realidad eso no le va a traer esto. A lo mejor esto sí le puede traer dinero. No porque vaya a cobrar, pero me refiero al traerle armonía, al traerle una vida más en paz, a lo mejor después puede progresar en otros sentidos, pero primero lo primero. Entonces, ¿quieren estas cosas en su vida? Bueno, ya tienen la fórmula universal, porque el ser humano analizó la física y la química de modo tal que casi cualquier cosa que pueda producir, la puede producir en un laboratorio. Porque usted sabe que hasta el oro se puede producir en un laboratorio. Puede fabricar oro el hombre si quiere. Claro, fabricar oro es más costoso que lo que costaría el oro si lo voy a buscar en una mina, entonces nadie lo hace. Pero si el hombre quiere puede hacer cualquier cosa. Pero ¿pudo fabricar estas cosas? ¿Pudo crear el amor, la alegría, la belleza en su medio ambiente? Nunca habíamos conocido la fórmula todavía. Entonces, ahora vamos a analizar un poquitito cómo se hace para traer estas cosas a nuestra vida. Y van a ver ustedes cómo se manejan estos principios universales, ¿no? Por ejemplo, uno en la posición de sujeto tiene a su familia y quiere traer paz y armonía, quiere traer este tipo de cosas, pero no saber cómo funcionaban, no sabíamos cómo hacer. Muchas veces cuando conocemos a alguien, lo primero que vemos son las diferencias, ¿no? Él es de un equipo de fútbol, yo soy de otro. Él es de un partido político, yo soy del contrario. ¿Entienden? Él es blanco, yo soy negro, él es blanco. Siempre buscamos las diferencias para ver en qué podemos encontrar. Después nos sorprende que no tengamos armonía en nuestra vida. Si nosotros analizamos un poco, nos damos cuenta que cualquier persona que nosotros conozcamos, tiene que haber algún propósito en común, por pequeño que sea. Tiene que haber algo que a él le guste y que a mí me guste. Entonces, buscar primero las similitudes con el prójimo. ¿Qué cosa hay que pueda producir, aunque sea una pequeña acción de dar y recibir? Por más que sea pequeña la acción de dar y recibir, ya produce armonía. Y la armonía ya produce belleza. Y la belleza ya me hace que yo pueda sentir amor. Y el amor da alegría a ambos. Y seguramente con toda esta acción de dar y recibir, después voy a encontrar un propósito superior con esa persona. Pero si vamos a buscar siempre las diferencias primero, siempre buscamos las diferencias primero, entonces entramos en conflicto con la gente. Entonces, provocamos un resultado, que es este propósito, porque sabemos lo que estamos buscando. Ahora, muchas veces no podemos encontrar esta armonía en nuestra familia, o en nuestro lugar de trabajo, lo que fuera, porque no hay armonía dentro de nosotros mismos. Esta misma relación existe entre mente y cuerpo. ¿Sí? Sujeto y objeto. Muchas veces nuestra mente tiene un propósito determinado y nuestro cuerpo no se puede unir. Es una persona sin voluntad. Por ejemplo, decimos, bueno, no, la verdad que es cierto, yo me iría mejor si estudio una carrera universitaria. ¿Sí? Y va un mes a la universidad y después no tiene voluntad para levantarse a la mañana, por ejemplo. Dice, bueno, entonces por lo menos voy a estudiar inglés. Entonces me voy a levantar una hora antes todos los días y que ya cuando suena el despertador la apaga y dice, no, sigo una hora más. O sea, ¿quién está en la posición de sujeto? El cuerpo. En vez de estar la mente en la posición de sujeto. ¿Se va a realizar este propósito? Entonces, ¿cómo llamamos a una persona que no tiene voluntad? A una persona que no se puede controlar. No. Una persona que no tiene voluntad. Una persona sin carácter. ¿Sí? Una persona que no tiene dominio sobre sí mismo es una persona sin carácter. Una persona, porque yo estoy hablando que se corte acá, ¿no es cierto? Que se corte la relación acá. Pero ¿qué pasa si se corta acá la relación? No tiene propósito. Una persona que no sabe lo que quiere, ¿es una persona de carácter? No. Entonces, es difícil encontrar armonía con otros si nosotros no tenemos armonía dentro de nosotros mismos. ¿Y quién no tiene armonía dentro de sí mismo? Una persona sin carácter. Entonces, definamos qué es una persona con carácter. Y van a ver que en la Biblia está clarito que Dios primero quería crear un hombre de carácter y una mujer de carácter. Una persona de carácter es una persona que sabe lo que quiere, es una persona que tiene principios y es una persona que puede dominarse a sí mismo. Son tres cosas fundamentales.
Entonces, primero me uno a un propósito. Yo sé lo que quiero. Tengo principios determinados. Sé cómo funciona la ley del universo, sé cómo funciono yo. Sé lo que es bueno y lo que es malo. Y tengo dominio sobre mí mismo. Entonces me convierto en un hombre de carácter. Un sujeto de carácter encuentra sí o sí el objeto de carácter y la armonía. Pero muchas veces nos quejamos de que no tenemos armonía con los demás y nosotros somos un desastre. Porque no tenemos carácter, no tenemos principios, los demás no saben a qué atenerse. ¿Se entiende? Nadie quiere relacionarse con un objeto que no responda a ningún principio. Les pongo un ejemplo. Ustedes se suben a un auto, ¿no? ¿Cuánto de ustedes sabe conducir? Bueno, se suben a un auto y empiezan rápido, empiezan a dar 100, 110, 120, 130 y después se dan cuenta de que le fallan los frenos, se les sale el volante, ¿no? Entonces de casualidad se esfuerzan y logran poner el volante y de algún modo lo frenan al auto y se bajan. Y dicen, bueno, después me subo de nuevo. No me subo nunca más, ¿no es cierto? Nadie quiere relacionarse con un objeto así. Si el objeto no responde a ningún principio, nadie quiere relacionarse con un objeto así. El ejemplo que les puse con el piso, ¿no? Yo aplico una fuerza, el piso me responde con una fuerza de la misma intensidad, pero de sentido contrario, ¿no? Supóngase que viene una parte del piso que está rota, y yo piso ahí y me caigo, se me entierra la pierna, casi me rompo la pierna. ¿Qué hago? Y la marco y digo, bueno, ahí no piso más. No me quiero relacionar con ese objeto, porque no es capaz de responderme. ¿Sí o no? Todos buscamos relacionarnos con objetos, o con otros, o con cosas, porque puede ser un auto, puede ser una persona, que tengan un carácter determinado, que respondan a principios determinados. Pero además queremos que otros se relacionen con nosotros, ¿no? Nos gustaría que los demás nos elijan como objetos, que nos elijan para relacionarse con nosotros. Pero yo soy un desastre, no tengo principios, soy drogadicto, ladrón, mentiroso, no sé, lo que fuere, y después me quejo de que los demás no me quieren. Le pasa a millones de personas. Y cuanto más tarde empiecen y cuanto más deterioren su carácter, porque todo lo que dije, la mentira, el robo y todo va deteriorando cada vez más y más mi carácter, después es mucho más difícil. Cada vez me quedo más solo. Por eso es tan difícil después salir. Entonces lo primero que buscamos es el desarrollo de un carácter determinado. Convertirme en una persona con principios, que sé lo que creo, sé cuáles son los principios de este universo, sé lo que quiero y sé cómo controlarme a mí mismo. ¿Sí? Entonces, yo le aconsejo a la gente en este punto algo muy importante. Alguien dijo una vez, cuida tus pensamientos. Primero, ¿no? Porque empieza acá, tu mente. Cuida tus pensamientos, porque ellos se van a volver tus palabras. Cuida tus palabras, porque ellas se van a volver tus acciones. ¿Sí o no? Repetimos algo mucho, repetimos, yo me voy a ir de acá, me voy a ir de acá, me voy a ir de acá, y bueno, al final me voy. ¿No? Entonces, cuida tus pensamientos porque ellos se van a volver tus palabras. Cuida tus palabras porque ellos se van a volver tus acciones. Cuida tus acciones porque ellos se van a volver tus hábitos. ¿Sí o no? Si yo hago todos los días lo mismo, después es un hábito. ¿Y qué marcan los hábitos que una persona tiene? Su carácter. Entonces, cuida tus hábitos porque ellos se van a convertir en tu carácter. Y cuida tu carácter porque él se va a convertir en tu destino. ¿Sí o no? Entonces empezamos con la mente. Y al final marca todo mi destino. ¿Qué clase de pensamientos tengo? ¿Con qué lleno mi cabeza esta mañana? O esta tarde o esta noche. ¿Con qué lleno mi cabeza? Si por primera vez puedo llenar algo con una filosofía, algo que me oriente, que me guíe, ¿no es un tiempo mejor invertido que en cualquier otra cosa? Entonces, cuida tus pensamientos porque después se van a ver tus palabras. ¿Yo de qué estoy hablando? De lo que estuve pensando años y años. No estoy hablando de memoria. No estoy diciendo algo de memoria, es lo que está en mis pensamientos. Entonces, primero cuido mis pensamientos y eso se convierte en mis palabras. Mis palabras se convierten en mis acciones. Mis acciones se convierten en mi hábito. Mi hábito se convierte en mi carácter, este es mi carácter. Pero después mi carácter es mi destino. Entonces no se quejen del destino que están teniendo si nunca cuidaron todos los pasos anteriores. ¿Se entiende? Entonces lo que Dios quiere primero es que el hombre se convierta en un hombre de carácter que esté conectado con el propósito universal que Él creó. Porque un sujeto perfecto como Dios necesita un objeto perfecto y no cualquier cosa. Entonces, vemos en la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dijo es relacionado con esto. Dios creó al hombre, dice la Biblia,
en Génesis capítulo 1, versículo 28, y le dio 3 bendiciones. ¿Sí? Le dijo crecer o fructificar, que es lo mismo. Una planta solamente da sus frutos cuando maduró, ¿no? Se planta una semilla, no puede dar frutos una semilla. Tiene que madurar la planta y después dar sus frutos. Entonces, en algunas traducciones dice crecer, en otras dice fructificar. O sea, crecer después, y solamente después de haber cumplido eso, multiplicados. Y después entonces tomar dominio de la creación. Dominar. Sí, si lo leen en el Génesis, parecería que el dominio fuera solamente para dominar las plantitas y los animales creados. En realidad dice tomar dominio sobre todo ser creado, sobre toda criatura. Especialmente, en realidad, significa esto, sobre uno mismo. Una persona que desarrolló su carácter, entonces después puede tener dominio sobre su propia existencia, sobre su propia vida. Las personas que están más sujetas al azar, que creen que el destino de uno depende de la buena suerte, son las personas que menos carácter tienen. Las personas de más carácter, saben que el destino depende de ellos, no de la suerte. ¿Qué es la suerte? No existe la suerte. La suerte, en realidad, es el nombre que le damos a una ley desconocida. Cuando ocurre un fenómeno determinado y me benefició, digo que tuve buena suerte. Cuando me perjudicó, digo que tuve mala suerte. Pero en realidad no quiere decir que haya una fuerza perdida en el universo. Dios no perdió ninguna fuerza que no pueda controlar. Todo tiene una razón, todo tiene una causa. ¿Sí? Las personas más desarrolladas espiritualmente saben que depende de uno, que el destino de su vida depende mucho más de uno de lo que él ha creído. Y las personas menos desarrolladas están esperando ganarse la lotería o no saben a qué atenerse para ver si algo los beneficia en la vida. Hoy es el día donde uno puede decidir, bueno, a partir de ahora yo voy a llenar mi mente de ideas verdaderas, positivas, entendiendo las leyes y los principios universales, y voy a empezar a forjar un carácter que me lleve hacia el buen destino. Pero depende de uno. Cuanto más me aleje de hacer esto, más infeliz voy a ser. Bueno, ¿qué significa crecer? Cuando Dios le dijo al hombre crecer, ¿se refería a crecer físicamente? No, el hombre crece físicamente por las leyes y los principios de la naturaleza. Es natural. No hace falta que me ordene que yo crezca. Cuando Dios le pide al hombre que crezca, es obvio que está refiriendo a algo que depende de su responsabilidad. Y eso es forjar el carácter. Forjar el carácter es exactamente eso. Significa tener su mente unida a un propósito universal determinado. Un propósito que sea eterno, absoluto e incambiable. En pocas palabras, Dios. Lo que pasa es que hasta ahora, si decíamos la mente unida a Dios, el criterio que existía es, bueno, que voy a ir a misa todos los domingos, de tanto en tanto voy a rezar, voy a ser creyente en Dios. Pero si uno va a la cárcel, donde hay muchos criminales y todo, y hacen una encuesta de quién cree en Dios y quién no cree, la mayoría cree en Dios. Quiere decir que el hecho de creer en Dios solamente no significa gran cosa. Muchísimas personas malas creen en Dios. La mayoría de las personas en el mundo creen en Dios. Y miren cómo está el mundo. O sea, por creer nada más no es nada. Entonces, cuando yo digo mi mente conectada en Dios, no significa solamente creer que Dios exista o rezar de vez en cuando. Significa que el propósito de mi vida está conectado con la razón por la cual fui creado. Esta persona puede amar, esta persona puede besar, esta persona puede bailar, esta persona se puede divertir. Ser religioso no significa ser un aburrido que está todo el día en un monasterio. Ese criterio tiene que borrarlo de su cabeza. La mente unida a Dios significa mi mente está conectada con las leyes y los principios del universo. Ni siquiera significa que uno esté todo el día hablando de Dios, porque a veces la gente tiene ese criterio, ¿no? Es medio aburrido. A lo mejor Ricardo ya se la pasa todo el día con la Biblia en la mano. No, uno hace de todo. Yo hablo de política, de ciencia, de química, de matemáticas, hago deportes, hago cosas, me divierto, pero no hago nada que vaya a destruir mi carácter. Así de simple. ¿Entienden? Nada más. Después, en cierto sentido, es una persona mucho más amplia que una persona común. Entonces, la mente, la primera bendición, dijimos Génesis, capítulo 1, versículo 28. Crecer. Mente y cuerpo unido a Dios. Significa, la mente tiene un propósito universal, conoce las leyes y los principios del universo, sabe cuál es su propósito, sabe cuál es su destino, sabe cuál es su identidad, que es reflejar una característica de Dios que no se repite en ninguna otra persona. Entonces, domina su cuerpo físico y se convierte
en un hombre de carácter. O lo que es lo mismo, un hombre ideal o un hombre perfecto. ¿Sí? Y dijimos que el propósito se reflejaba en el resultado, ¿no es cierto? O sea, esta persona tendría la autoridad de decir, el que me ve a ti, ve a Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. El que me ve a mí, ve a Dios. Y algunos interpretaron, entonces Dios dejó el cielo y vino y se hizo hombre, y Jesús era Dios en el sentido literal de toda su amplitud. No, él quiso decir, soy el reflejo. Es como si ustedes me preguntaran a mí, bueno, pero tú que hablas de la mente, ¿dónde está tu mente? Y yo decía, bueno, pero si me ven actuar, es obvio que es el producto de mi mente, ¿o no? Pero yo no estoy diciendo el que me ve, ve mi mente, porque esto no es mi mente, es la manifestación de mi mente, pero esto es mi cuerpo. Entonces cuando Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios, no quiso decir literalmente que Dios dejó el cielo y vino y se hizo Jesús, porque él hablaba con Dios y él le oraba a Dios, pero él era la manifestación, por primera vez en la historia, ¿se entiende? Entonces, este hombre se convierte en la imagen, el reflejo de Dios. Hombre o mujer, hombre de carácter o mujer de carácter. ¿Sí? Cumplí con la primera bendición, el desarrollo del carácter. Fundamental, absolutamente fundamental. Todas las angustias, todos los sufrimientos vienen por falta de carácter. La gente sufre por cabeza dura, yo se lo digo siempre. Cuando la gente me cuenta sus dramas, muchas veces veo, por ahí alguna cosa le pudo haber ocurrido que no tiene la culpa, pero muchas veces por cabeza dura. Muchas veces porque a la gente le cuesta realmente entender los principios, manejarse dentro de ciertos principios y tener carácter para lograrlo. Entonces, una vez que esta persona logró la primera bendición, entonces acá, la segunda bendición, multiplicados, Dios tiene a este hombre perfecto, que es el que cumplió todo esto, ¿no? Está acá, esta mujer perfecta, y entonces se pueden unir. ¿Va a haber armonía o no? Sí, porque es un hombre de carácter y una mujer de carácter. Este hombre como sujeto encontró el objeto perfecto, porque es una persona de carácter. No se casó con alguien que al año le va a decir todo lo contrario. Casarse con una persona que sí, al principio está enamorado, todo contento, pero en el fondo es una persona que no desarrolló su carácter, la verdad. Y al poco tiempo está haciendo, diciendo todo lo contrario de lo que habíamos pactado. ¿Sí? Le pasa a millones de personas, porque es cambiante, ¿sí? Porque no es un objeto en el que se pueda confiar. Por eso siempre pongo el ejemplo, si ustedes, sobre todo las mujeres, pudieran elegir entre un anillo de lata o un anillo de oro, ¿cuál elegirían? De oro. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos el de oro? Algunos me contestan, bueno, porque vale más. Bueno, será cuestión de cobrarle más caro el de lata y listo. No es porque paguen más porque sí, ¿no es cierto? ¿Por qué pagan más el de oro? Porque el oro tiene condiciones que no tiene el de lata. El oro es más incambiable. Nosotros queremos relacionarnos con objetos incambiables, ¿no es cierto? Hoy se ve bonito, brillante, y mañana se va a ver bonito y brillante, dentro de 10 años se va a ver bonito y brillante. Y aunque me lo olvide la intemperie y llueva y le dé el sol, no se corroe, no se oxida, ¿sí? Es lo que se llama en química un metal noble, ¿sí? No cambia. ¿Y qué pasa con una casa? Si compran una casa, ¿les gustaría que se deteriore todo el tiempo, los caños se rompan, llueva, gotee? No, uno quiere que sea lo más estable posible, ¿no? Lo mismo un carro, repito, que no se le salga el volante ni las ruedas. O sea, nosotros queremos relacionarnos con objetos que sean incambiables, objetos de carácter, que tengan características específicas. Y si es una persona, queremos que tenga principios. Si tiene principios y es sólido, entonces me puedo relacionar con ese objeto. ¿Sí? Entonces, por esa razón Dios primero creó esta primera bendición. Le dio la bendición al hombre de que pudiera desarrollar él mismo su propio carácter. Y después recién entonces que este hombre de carácter se una con esta mujer de carácter centrados en Dios. Entonces van a tener hijos, van a formar una familia perfecta, una familia verdadera centrada en Dios. Y como extensión de esta familia, entonces va a venir una sociedad
perfecta, naciones perfectas y un mundo perfecto. Seríamos todos individuos de carácter verdadero. Pero a la vez seríamos todos diferentes. Porque, repito, a lo mejor algunos piensan que hay algo aburrido en eso, ¿no? No, todo el mundo tendría diferentes características, unos se dedicarían al arte, otros se dedicarían al deporte, otros se dedicarían a la música o a distintos tipos de arte, lo que fuera. Pero sería un mundo de carácter, un mundo estable. Y esto es lo que Jesús llamaba el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos? ¿Quién tiene el poder? El cielo tiene el poder. ¿Sí? Es el reino del cielo, pero el cielo en la Biblia representa todo lo bueno, el infierno representa todo lo malo, el cielo representa todo lo bueno. ¿Sí? Entonces el reino de la bondad, es el reino del bien. Acá dominaría el bien. Y acá ya tenemos entonces una definición filosófica inclusive de qué es el bien. Nunca hubo una definición filosófica de lo que es el bien. ¿Saben? Los filósofos se han desarmado para poder definir lo que es el bien y lo que es el mal. Pero los cielos representan el bien. Quiere decir que el reino de los cielos es el reino de los principios, el reino del propósito verdadero, el reino de la armonía verdadera. Quiere decir que todo lo que está acá, no solamente esto, sino todo lo que Dios creó en el universo, porque todo lo que Dios creó fue para albergar a este objeto, todo lo que está acá está bien. Y todo lo que está fuera de este dominio, automáticamente está mal. Cualquier propósito que contradiga este propósito, está mal. Pero ya vamos a ver cómo se define, lo vamos a ver más claramente con el transcurso de las conferencias, cómo se puede definir filosóficamente el bien y el mal. Ya van a ver ustedes. En la historia de la humanidad nunca se pudo definir claramente, pero todo lo que cumple con el propósito por lo cual fue creado. Y como ya entendemos cuál es el propósito, podemos entender cada cosita para qué fue creada en la naturaleza. Y después entonces, en su tercera bendición recién, la humanidad entera, o sea, todo esto, en la posición de sujeto, la humanidad entera en la posición de sujeto, y la creación en la posición de objeto, pero en perfecta armonía. Este hombre centrado en Dios, porque aún nosotros, productos de la caída, gente egoísta, mala y sin carácter, nos maravillamos a ver la creación, ¿no? Constantemente nos maravillamos, decimos que todo es una belleza, todo es armonía. ¿Cuánto más este hombre, que sería un perfecto objeto del ideal de Dios, abierto espiritualmente, podría ser sensitivo a las características de la naturaleza? Estaría en perfecta armonía, lleno de amor por la naturaleza. Descubriría el regalo y la mano de Dios en todas las cosas de la creación. ¿Podría destruirla? ¿Podría contaminar las aguas y el aire como si nada? Muchas veces industriales contaminan con los desechos de sus fábricas millones y millones y millones de hectolitros de agua que son útiles para la naturaleza y que saben que están dando una herencia terrible para sus descendientes, pero no le importa nada. Él lo que quiere es tomar la plata hoy, ¿no? ¿Hay eso o no? En todos lados. El agua está totalmente contaminada en el mundo. El aire está contaminado en el mundo. No hay más agua. ¿Saben que dicen que los próximos conflictos graves que va a haber en la humanidad no va a ser más por el petróleo, va a ser por el agua? Y ya están viendo distintas partes del mundo. En la Argentina estamos preocupados, porque hay muchas zonas con agua buena todavía, y ya se dice que hay muchos intereses internacionales para ver cómo nos destruyen, para ver si pueden tomar eso. O sea, imagínense, está todo contaminado. ¿Creen que este hombre habría hecho semejante cosa a la naturaleza? Bueno, y esto daría un mundo ideal, donde el hombre tomaría de la naturaleza todo lo que hace falta, ¿sí? Pero a la vez la naturaleza tomaría del hombre todo lo que hace falta, como una planta, ¿no? Muchas veces el hombre recibe el oxígeno que emanan las plantas y las plantas reciben el anhídrido carbónico que el hombre emana. Entonces nosotros podemos reciclar todas las cosas de la naturaleza y vivir en perfecta armonía. Ahora, en estos tiempos, hay una corriente donde la gente más y más está preocupada por la ecología, por el equilibrio, por recuperar, por salvar las aguas, por salvar las ballenas, por salvar... Está bien, todo con muy buena intención. Pero no va a cambiar así nomás. Porque para que haya esto, este mundo ideal en perfecta armonía, primero hace falta que haya esto, el dominio del bien sobre el mundo.
Y para que exista el dominio del bien sobre el mundo, primero hace falta que haya hombres de carácter centralizados en los principios del universo. Ahora queremos cambiar aquello, con protestas y con Greenpeace y todo, con muy buena intención, pero no nos damos cuenta que lo que tenemos que cambiar es esto. Entonces, no sé si queda mucho tiempo para poder salvar al mundo todavía, pero si algo de tiempo queda, va a venir otra vez una revolución. Ahora yo parezco el Che Guevara. Nada que ver, es una revolución invisible, es una revolución del corazón, es una revolución espiritual, pero tiene que haber una revolución. Si no cambiamos radicalmente, se destruye todo. Ahora, ¿qué piensan ustedes que esto significa? Uy, qué lástima, va a haber menos ballenas. No, muchísimo peor que eso. Hay una acción de dar y recibir. Si yo le hago daño a la creación me responde. No por venganza, sino porque es una acción natural. Entonces ahora estamos aterrorizados por el cólera, estamos aterrorizados por el SIDA, estamos aterrorizados por las pestes, estamos aterrorizados porque si tomamos un vaso de agua nos podemos morir porque está todo contaminado. Ahora sí que tenemos que agarrarnos y preocuparnos. Porque es un desastre lo que está ocurriendo. Pero queremos cambiar esto con protestas, no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es esto, el individuo. El corazón del hombre tiene que cambiar. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 10:11, dice, entonces en los últimos días tendrás que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué dice contra? Porque es como la oposición, ¿no? La gente se niega, la gente no es humilde, la gente no sabe que, no quiere reconocer que necesita cambiar, que necesita aprender cosas. Y además dice contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. O sea, no importa el nivel que estés, no importa la categoría que estés, tenés que aprender esto. Y haber gente que tiene que ocuparse de... A mí me da satisfacción en una parte sentir que estoy haciendo algo útil, pero yo me canso. Yo hace 26 años que estoy parado acá. Entonces, todos tenemos que empezar a hacer algo, porque no es que lo hago por vocación o porque me guste nada más. Tenemos que aprender cada uno para poder enseñar al mundo y producir una revolución rápida en el corazón del hombre ahora. La gente realmente tiene que aprender ahora que todo el daño que hemos producido fuimos responsables nosotros. Nosotros, el ser humano, no le podemos echar la culpa a nadie. Y además no hay quien se pueda escapar. La creación nos va a contaminar, la creación nos va a destruir a nosotros o a nuestros hijos, tarde o temprano, si no podemos cambiar esto. Entonces, las 3 bendiciones tendrían que haberse cumplido. El hombre fue creado para esto y en algún momento se tiene que cumplir. Bueno, entonces vamos a pasar al próximo punto que también es apasionante, porque acá me puse muy serio porque es serio, es realmente serio. Pero hay un punto que a la gente le interesa, a cualquier persona y hasta a los ateos les interesa mucho, mucho, que es el tema de la vida después de la muerte, el tema espiritual, las cosas espirituales, la dualidad, los misterios, ¿no? Y este es el tema que vamos a ver ahora, en conexión total con este tipo de cosas. Van a ver ustedes qué interesante que es y espero que les pueda responder muchas preguntas. Pero bueno, antes quiero redondear un poquitito, redondear lo que acabamos de ver, ¿sí? Dijimos que Dios, en la posición de sujeto, creó al hombre en la posición de objeto. El propósito de Dios era experimentar alegría, experimentar amor, experimentar belleza, experimentar armonía, y por eso crea a este objeto que es el hombre. Pero no nos podemos quedar ahí nada más, porque si no van a surgir muchas preguntas en el futuro. ¿Qué características tiene este Dios? Que tienen que ser reflejadas. Primero dijimos carácter interno y forma externa. Bueno, por eso crea al hombre con mente y cuerpo. ¿Sí? Pero a la vez tiene masculinidad y feminidad. Por lo tanto, un solo hombre, por ejemplo, hombre masculino, no puede reflejar todas las características de Dios. Y una mujer sola tampoco. Quiere decir que este objeto solamente puede ser la familia. Por eso la segunda bendición era tan importante. La primera bendición creaba hombres y mujeres de carácter,
pero después en la unión del hombre y la mujer está